con la esperanza puesta en la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida eterna antes de que el tiempo existiera, y en su debido momento ha manifestado su palabra a través de la predicación que me ha sido confiada por orden de Dios nuestro Salvador. En lo personal me pone muy contenta y muy gozosa siempre el recordar, y estoy segura que ustedes también, el saber que este plan salvífico de Dios que fue puesto desde antes de la creación de este mundo fue predestinado, que tú y yo fuimos escogidos desde antes que este mundo existiera para ser el pueblo de Dios, para ser la amada de Dios, para ser y ser partícipes de todas las promesas divinas dadas por Dios, y que en su tiempo así será. Aquí en el versículo 3 de 1 de Tito, versículo 3 dice: y en su debido momento ha manifestado su palabra a través de la predicación que me ha sido confiada por orden de Dios nuestro Salvador. Poniendo el ejemplo aquí, de igual manera, cuando Dios nos predestinó a nosotros para que fuéramos salvados por medio de Jesucristo. Él había designado la hora, el día y la fecha en la que iba a mandar a su Hijo al mundo y el tiempo que iba a pasar para que cumpliese su ministerio de la predicación del Evangelio, que mediante él predicaba el mensaje de buena nueva, la gente se convertía, la gente iba creyendo y creía en el Hijo de Dios y creía en su mensaje de salvación. Pero tú y yo sabemos que era necesario que antes de que Jesús fuese a padecer en esa cruz directamente, primero comenzara su ministerio, porque como sabemos, ¿cómo hubieran conocido el mensaje de buena noticia? Incluso algunos que vivían ahí en ese tiempo no lo conocían, y aún así había gente que no sabía interpretar bien las escrituras, como los fariseos, los maestros de la ley y todos ellos, que no creían que Jesús era el Salvador y se enojaban porque decían: ¿por qué vienes a abolir la ley? Pero Jesús dijo: yo no vengo a abolirla, sino a cumplirla por ustedes, precisamente los mismos que no podían cumplir la ley. Jesús vino a cumplir esa ley a su plenitud para que tú y yo fuésemos salvados, para tomar solamente el lugar que Él merecía como único perfecto. Y Él fue el que tomó nuestro lugar, en lo que nosotros merecíamos. Él se llevó el castigo para que tú y yo fuésemos salvados. Pero antes de esto, Jesús tenía que anunciar al mundo entero y a su pueblo que Él era el Mesías, que venía a salvar al mundo, que venía y se acercaba al reino de Dios. Era necesario que todo esto aconteciera para entonces... De hecho, el mismo Jesús le decía a sus apóstoles que los apóstoles, sus discípulos, no entendían algunas cosas y se entristecían cuando Jesús le decía: el Hijo del Hombre lo van a matar y va a resucitar al tercer día. Ellos, en vez de enfocarse en va a resucitar, se enfocaban en que iba a padecer y se ponían tristes, y en ciertos momentos ellos no entendían esas cosas. Pero ya recordemos que cuando les llegó el Espíritu Santo, se les abrió el entendimiento y pudieron entender las Escrituras precisamente. Pero Jesús le decía: les digo todas estas cosas con anticipación para que crean en mí, para que crean en que esto va a suceder, en que yo voy a resucitar, en que hay una esperanza. Como les decía, hay momentos en que a lo mejor van a estar tristes porque me van a entregar, pero luego su alegría se va a convertir en gozo y en alegría. Y le hizo referencia diciendo como una tipo parábola o haciendo una metáfora. Más o menos creo que sí me recuerdan del pasaje que estoy haciendo hincapié precisamente. Hermanos, tú y yo podemos saber como hijos de Dios que Cristo viene pronto y que Cristo está cerca. Las señales las hemos visto, hermanos, y podemos sentirlo, y cada vez es más eminente esto que podemos presenciar. Y nuestra esperanza y nuestro gozo se enfoca en eso, se enfoca en que tenemos una promesa y que no solamente vamos a ver la gloria venidera del Hijo del Hombre, sino que también seremos partícipes de ello, partícipes de ella, como la amada de Cristo, como la nueva Jerusalén, y que su amado viene por ella. El mismo Espíritu nos juntará con Él en las nubes para tener esa vida eterna, esa vida en abundancia que desde ya ahora la tenemos, pero una vida eterna. Hermanos, algo que siempre he dicho y que me gusta nuevamente recordarlo, y que me lo recuerde y recordárselos y siempre en todo momento, es que lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, que es la predicación del Evangelio, la predicación y la anunciación de su mensaje que el mismo Jesús nos los encomendó, es con un propósito, hermanos. Pero les digo una cosa: no es con un propósito solamente terrenal. Y claro, como lo digo, me encanta decirlo porque es un propósito que se ve reflejado terrenalmente, y Jesús cada vez nos va perfeccionando a nosotros como para dar un buen testimonio de Él, para anunciar su gloria por medio de lo que nosotros hacemos y por medio de lo que reflejamos.
nos va cada día más transformando en esa misma imagen cada vez más perfecta, semejanza suya. Pero esto no se queda solamente en un propósito terrenal, sino que es un propósito y da frutos eternos. Es esto que no perece, como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, y verdaderamente sí, pasarán, tienen un final, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, a ti y a mí Jesús nos ha encomendado una labor tan bella y tan hermosa, que es predicar el mensaje del Evangelio para aquellos que no lo conocen. Si tú estás aquí viendo este video y te regocijas en la verdad y conoces estas promesas de Jesús, es que eres un hijo de Dios, hermanos. Y tú te llegó una vez en alguna ocasión, como en otro video también estaba hablando de esto, el mensaje del Evangelio a ti y a tu vida. Y te llegó porque Jesús, por medio de alguien, o por alguna predicación, o por algún mensaje, o por algún libro, o por cualquier cosa que haya sido, Jesús tuvo ese encuentro contigo, porque fue a tu encuentro dándote el mensaje de buena nueva y el mensaje de salvación. Tienes el tesoro y la llave del reino, que no es una llave física que pueda hacer perecera, sino es una llave espiritual, que es el mismo Evangelio por el cual conocemos la verdad. Y me gustaría, hermanos, leerles un pasaje. Primero voy a ir a ese pasaje que me gusta mucho en lo personal. Bueno, o sea, me puso a pensar mucho en lo personal cuando lo leí. Ok, dice: entren por la puerta estrecha, palabras de Jesús, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Hermanos, nosotros sabemos que el único camino que nos lleva a la vida eterna es solamente Jesús. En Él se encuentra la verdad, Él es la verdad, y Él es el Evangelio, Él es el mensaje del Evangelio, y nuestro gozo y nuestra esperanza está puesta en ello, que Él es quien dice la verdad. Me encanta un pasaje que dice que en quien hace la promesa es digno de confianza, y verdaderamente lo es. Pero cuando leí esto que dice, y son pocos los que le encuentran, me puse mucho a pensar, porque, hermanos, tú y yo somos tan privilegiados de encontrar el Evangelio. Y qué tan hermoso es cuando tú y yo nuevamente lo compartimos a la gente. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de vivos, que verdaderamente está, y tenemos una vida eterna y una herencia sin mancha, sin tacha, y que es incorruptible, hermanos. Y Dios nos ha llamado a compartir este mensaje, así como Juan el Bautista, que anticipadamente, siendo 6 meses mayor que Jesús terrenalmente, porque recordamos que la palabra existe, que es el mismo Jesús desde la eternidad, y presentándose a sí mismo con la profecía dada por Isaías, dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y anticipadamente Juan decía: oigan, prepárense porque su Salvador está cerca. Así tú y yo ahora en estos tiempos, como ya sabemos que Jesús ya vino a darnos la salvación, pero ahora estamos esperando el día posterior para que se nos sea manifestada la gloria del Hijo del Hombre, en que venga por la iglesia amada. Tú y yo debemos anunciar el reino de Dios, debemos anunciar su buena noticia para que más personas lo conozcan y tengan este tesoro que no es perecederlo, sino que dura para toda una eternidad, que es la vida eterna, que no ponemos nuestro enfoque solamente en el lugar hermoso que estaremos, porque verdaderamente será un lugar bellísimo, hermanos, pero no solamente el lugar, sino los ojos puestos principalmente en con quién vamos a estar, a quién veremos por toda la eternidad. Y desde ahora está con nosotros, pero nos gozamos en que llegará ese día, hermanos, en que tú y yo lo veremos cara a cara. Y qué más hermoso hay que caminar al lado de aquel que nos amó desde el principio, que conocer y contar, no solamente conocerla a nosotros, sino compartir del mensaje que tú y yo tenemos el privilegio de conocer, para que más personas se gocen en ello, conozcan de Jesús y sepan que Él es suficiente, y que llegará ese día en que todo ojo le verá, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que todo ojo lo va a ver, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria y la honra de Dios Padre. Dios te deseo un hermoso y bendecido día, que Dios te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto y viene por su iglesia amada. Y así que compartamos este mensaje del Evangelio, y yo los invito nuevamente que día a día tú y yo nos gocemos en esto, y nos gocemos en esta verdad que dura y perdura para siempre. De verdad, hermano, yo sé que ustedes me entienden, este es algo que es inefable, y aunque digamos muchas palabras y aunque comentemos esto con palabras, el Espíritu es quien lo expresa todo en su totalidad. Y esto es más hermoso y más eterno y más precioso de lo que nosotros podemos explicar o contar con palabras, porque Él es inefable, Él es eterno y Él es inexplicable, hermanos, y tú lo sabes.
y nos gozamos en ello. Cristo viene pronto. Bendiciones, hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor y la esperanza y todo esto siempre, en todo momento, y que el mismo Cristo Jesús te acompañe siempre, en todo tiempo. Bendiciones, adiós.